Esta es una imagen de cirugía transfenoidal, se hace con microscopio, ¿ya? Se ingresa a través de la nariz, se llega a la silla turca a través del hueso esfenoidal, ¿ya? Esta se va a atravesar con una cánula, la cual va a absorber, extraer el tumor hipofisiario. Muy bien, trastornos de la hormona de crecimiento. Bien, este es el eje de la hormona de crecimiento. El hipotálamo secreta hormona liberadora de hormona de crecimiento, pero también libera una sustancia que inhibe a la hormona de crecimiento. Esta llega a la hipófisis, a la pituitaria, hace que se fabrique hormona de crecimiento, la cual se va a unir a su receptor a nivel del hígado y esa va a hacer que se produzca IGF-1. ¿Qué hace el IGF-1? Se une a un transportador, ¿ya? Que es la proteína transportadora de IGF-1. ¿Ya? Esta va a llegar a los órganos efectores, por ejemplo hueso y músculo, y va a ocasionar crecimiento óseo, crecimiento muscular. Por eso que muchos deportistas se inyectan hormona de crecimiento para tener una mejor performance, como nuestro amigo Lance Armstrong. Muy bien, ¿y qué hace en la grasa? Ocasiona lipólisis. Muy bien, ¿cuándo fabricamos más hormona de crecimiento? En el sueño profundo. Por eso es que en el tratamiento de los niños con talla baja les pedimos que los chicos duerman más temprano para que el pico de secreción de hormonas de crecimiento sea aproximadamente a las 11 de la noche. Alfa-adrenérgicos. Hay fármacos como por ejemplo la clonidina. La clonidina podría estimular la secreción de hormonas de crecimiento. Actualmente no hay en el Perú, ya no la tenemos. El ayuno, acetilcolina, esteroides sexuales. Por eso es que algunos médicos inyectan testosterona a los chicos para estimular el crecimiento, pero eso tiene un doble efecto. Saben que la testosterona y las hormonas sexuales cierran los cartílagos de crecimiento. El estrés, ciertos aminoácidos como la arginina, ¿ya? Hipoglucemia, grelina. Y lo suprimen la secreción de hormonas de crecimiento, la obesidad, el estímulo beta-adrenérgico, corticoides, alta cantidad de ácidos grasos libres, hiperglucemia, hipotiroidismo y IGF-1. Y también no se va a producir IGF-1 a pesar de tener GH cuando hay desnutrición, enfermedad aguda, enfermedad crónica, deficiencia de receptor de GH, anticuerpos, antirreceptor de GH o deficiencia de receptor de IGF-1. Muy bien, hay una enfermedad en la cual tenemos una deficiencia en este receptor de GH a nivel del hígado. Como se los comentaba a los chicos en la mañana, a eso se le llama enanismo de Laron, ¿ya? El receptor de hormona de crecimiento no funciona. Estos chicos tienen hormona de crecimiento, ¿ya? Pero son muy pequeñitos. Es decir que el hígado no fabrica IGF-1 porque no tiene el estímulo de GFH, de GH, de hormona de crecimiento. ¿Ok? Se llama enanismo de Laron. Entonces, ¿el tratamiento cómo sería? Inyectarles IGF-1. Entonces, hay un grupo, una familia en Uripa, en Andahuaylas. Los que conozcan Andahuaylas, ¿ya? En una zona que se llama Uripa, hay una familia entera que tiene ese problema, enanismo de Laron. Fue publicado hace unos años por el grupo de los chicos del Hospital Carrión. Muy bien, el exceso de hormona de crecimiento nos puede ocasionar gigantismo si es que ocurre antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, ¿ya? Y acromegalia si nos ocurre después del cierre de los cartílagos de crecimiento. Este es una de las personas más grandes del mundo. Esto hasta el año 40 él era considerado el hombre más grande del mundo, ¿no? Robert Wadlow, ¿ya? Murió tempranamente, miren, a los 28 años, a los 22 años, por una infección de partes blandas, ¿ya? Miren, esta imagen es buena, ¿no? En la iglesia están todos y miren cómo está él, ¿no? Es una imagen característica. Llegó a medir 2,72 metros, pero actualmente hay personas más grandes, ¿no? Leonid Stanik, el ucraniano, casi 3 metros, ¿no? Y una china también casi 3 metros, ¿no? Esos son los de ahora. Y bueno, eso es una paciente con acromegalia. Como veíamos hace un rato,
ocurre acromegalia si es que este exceso de hormonas de crecimiento ocurre después del cierre de cartílagos de crecimiento. Esta es una paciente nuestra del hospital. Miren, ¿no? Lo típico de la acromegalia: prognatismo, ¿ya? Pronunciación de los arcos cigomáticos, ¿ya? Ensanchamiento de la nariz, y las manos se hacen muy grandes, groseramente grandes. Muy bien, la acromegalia es un crecimiento somático exagerado debido a hipersecreción de hormona de crecimiento, GH, y factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, IGF-1 o somatomedina C. Obviamente, ¿no? Como hemos visto, la hormona de crecimiento actúa en el hígado y hace que se produzca este factor de crecimiento IGF-1. El 20% se va a asociar con hiperprolactinemia, ¿ya? Las células que producen hormona de crecimiento y prolactina tienen un origen embrionario común, que se llaman células somatomamotropas. Luego se van a diferenciar en productores de prolactina y en productores de hormona de crecimiento, pero tienen un origen común. Por eso que en acromegalia, cuando el crecimiento es exagerado, excesivo, también se puede producir hiperprolactinemia por este motivo. Tiene una incidencia de 3 a 4 casos por millón de habitantes al año. Su prevalencia es de 69 casos por millón de habitantes. Edad de manifestación alrededor de los 45 años y no hay predilección por el género. De hecho, les presenté un caso de una mujer. Reducción. La acromegalia nos lleva a reducción en la expectativa de vida. La tasa de mortalidad es 2 a 3 veces mayor que la población general y es principalmente por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, síndrome metabólico, neoplasias como el cáncer de colon. ¿Ya? El retraso en el diagnóstico es de 4 a 10 años y contribuye a mayor morbilidad y mortalidad. ¿Qué pasa? Estas personas no cambian de un momento a otro, cambian progresivamente, lentamente, ¿no? La gente vive con ellos y no se da cuenta hasta que realmente ven una foto antigua. Oye, ¿qué pasó? Tú no eras así. Dicen, vamos a llevarte al médico, y recién van al doctor. Las causas, por lejos, la causa principal de acromegalia es el adenoma hipoficiario. En el 95% de los casos de acromegalia vamos a encontrar adenomas hipoficiarios. 60 a 70% de ellos son macroadenomas, como les comentaba al inicio. Macroadenomas, es decir, que miden más de 10 milímetros. Raros casos de hipersecreción extra hipoficiaria de GH en tumores de los islotes pancreáticos. Ciertos tumores pueden producir GH, hormona de crecimiento. Hipersecreción de hormona liberadora de hormona de crecimiento en el hipotálamo. Hay extremadamente raros casos en que se produce esta hormona liberadora de GH en exceso a nivel del hipotálamo y nos puede llevar también a casos de acromegalia, pero esos son casos extremadamente raros. Las características clínicas de la acromegalia son cambios somáticos, cambios sacrales, crecimiento de manos y pies, cambios musculoesqueléticos, artralgias, prognatismo, maloclusión, síndrome túnel carpiano. Esto es importante, esto lo vamos a ver. De hecho, cuando ustedes hagan el seguimiento alguna vez de una persona con acromegalia, pregunten si tiene dolor articular o no. Ese es un síntoma de acromegalia activa. Artralgias, prognatismo, como hemos visto en esta paciente, maloclusión por prognatismo, cambios en la piel, sudoración, sobre todo seborrea, cambios en el colon, pólipos, incluso carcinoma, síntomas cardiovasculares, cardiomegalia, hipertensión, crecimiento de las vísceras, por ejemplo, de la lengua, de la tiroides, del hígado, cambios endocrino metabólicos, ¿ya? En reproducción, anormalidades menstruales, galactorrea, disminución de la libido. Miren, en reproducción hay anormalidades menstruales en mujeres, galactorrea, disminución de la libido. En el metabolismo de los hidratos de carbono vemos intolerancia a la glucosa, diabetes, y de los lípidos podemos ver hipertrigliceridemia. Muy bien, este es un caso de unos gemelos que está publicado en el libro de Williams de endocrinología. Estos son gemelos, miren cómo este gemelo ha crecido más, sus pies y sus manos son más grandes, su lengua es más grande y tiene prognatismo con maloclusión. También puede estar asociada a neoplasia endocrina múltiple. Como el otro día hemos visto que la neoplasia endocrina múltiple se caracteriza por las 3 P. ¿Se acuerdan? ¿Qué eran las 3 P? P de pituitaria, ¿qué más? P de tumores enteropancreáticos, P
PDI y paratiroides. Muy bien. Uno de los tumores pituitarios podría ser un tumor productor de GH y nos puede llevar a acromegalia. El MEN1, que se desarrolla principalmente alrededor de los 40 años, se caracteriza por las 3P: hiperparatiroidismo en el 85% de los casos, tumor enteropancreático, el gastrinoma, hasta en el 35% de los casos, y tumores hipoficiarios, prolactinomas principalmente, o tumor productor de hormonas de crecimiento hasta en el 25% de los casos. Existen otros tumores menos frecuentes. Se debe a una mutación inactivante del gen MEN1 o menin, ¿ya?, de herencia autosómica dominante. Los exámenes auxiliares, el IGF-1, hormona de crecimiento, van a estar aumentados. Vamos a ver una resonancia magnética en la hipófisis donde vamos a ver un crecimiento de un adenoma, o la presencia, de un adenoma hipofisiario, y generalmente un macroadenoma. Y la prueba de confirmación es con un test de estimulación con sobrecarga oral de glucosa. Como ya lo vamos a ver más adelante, en el metabolismo de la glucosa existen dos entidades: hormonas reguladoras y contrarreguladoras. Las reguladoras o reguladora es la insulina, y las contrarreguladoras son GH, glucagón, cortisol, ¿ya?, porque hacen todo lo contrario. Si yo tengo hipoglucemia, voy a fabricar glucagón, voy a fabricar cortisol y voy a fabricar hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque estas hormonas ocasionan gluconeogénesis. Muy bien. Si yo tengo mucha hormona de crecimiento, ¿ya?, y yo le doy a una persona más azúcar, lo que debería hacer es que normalmente baje, pero eso no ocurre, ¿ya?, en acromegalia. El GH basal, administramos 100 gramos de glucosa por vía oral. En realidad actualmente se hace con 75 gramos, pero en los libros aún aparece 100 gramos de glucosa por vía oral, y tomamos el GH a los 30 y 60 minutos. La respuesta normal, es decir, un test negativo, es que la hiperglucemia, la hiperglicemia, disminuye los valores de GH por menos de 1. En cambio, el test positivo, es decir, que la persona tenga acromegalia activa, ¿ya?, la hiperglucemia no va a disminuir los valores de GH, y estos se van a encontrar por encima de 1 nanogramo. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Este es el diagnóstico, como quien dice, de oro, el gold standard. Muy bien, si tenemos sospecha clínica de acromegalia, vamos a medir una hormona de crecimiento al azar y IGF-1. Si los encontramos menos de 0.4 en hormona de crecimiento y el IGF-1 normal, ¿ya?, entonces no tiene acromegalia, o la acromegalia no es activa. O si sospechamos que esta persona, si tenemos una sospecha muy fuerte que esta persona sí tiene acromegalia activa, entonces vamos a pedirle nuevos test, vamos a repetir estos test. Pero, sin embargo, si esto no ocurre así, si es que la hormona de crecimiento está más elevada y si tiene IGF-1 más elevada, entonces vamos a pedir esa prueba de supresión con glucosa. Y si no suprime, ¿ya?, es decir, si no suprime, si sale más de 0.2, vamos a pedir una resonancia magnética de hipófisis para observar el adenoma hipofisiario. Pero si sí suprime, lo más probable es que esta persona no tenga acromegalia activa. ¿Ok? En la hipófisis, ¿qué vamos a ver? Un tumor pituitario, ¿ya? Pero si no vemos un tumor si no tenemos un tumor hipofisiario o pituitario, vamos a pensar que esta persona tenga secreción ectópica de hormona liberadora de GH o incluso GH. Una secreción ectópica. O sea, otro tumor que esté produciendo hormona de crecimiento o la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Pero, sin embargo, si vemos si vemos un tumor pituitario, vamos a diagnosticar un adenoma pituitario secretor de hormona de crecimiento. Y para esto vamos a pedir campos visuales para ver qué tanto es el compromiso en el quiasma óptico, y vamos a medir otras hormonas pituitarias para saber si hay cosecreción o deficiencia, ¿no? Porque ya les dije, en acromegalia normalmente es un macroadenoma que puede estar
ocasionando afectación por compresión de los otros grupos celulares. Muy bien, el tratamiento de la acromegalia, el tratamiento de elección, como hemos visto hace un rato, es cirugía, ¿ya? Que puede ser transesfenoidal o transcraneal, dependiendo del tamaño del tumor hipoficiario. Los fármacos agonistas dopaminérgicos ocasionan poca respuesta, una respuesta muy pobre, cabergolina, bromocriptina. Si son análogos de somatostatina, si indicamos análogos de somatostatina, aquí vamos a ver una respuesta adecuada, una buena respuesta. El octrótide de liberación prolongada u octrótide LAR, como se le conoce. También hay otro fármaco que se llama lanreotide LAR. Ambos son muy similares. También tenemos agonistas de receptor de GH. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Otra vez, la hormona de crecimiento, ¿dónde es que funciona? ¿Dónde funciona? En el hígado. ¿Y el hígado qué produce? IGF-1, ¿sí? Entonces, yo le puedo dar una sustancia que engañe al receptor de GH, ¿sí? Lo va a engañar, va a ocupar ese espacio. Entonces, el hígado ya no va a fabricar más IGF-1. Entonces, el tumor hipoficiario va a decir, ¿y dónde está el IGF-1? Se va a poner como loco. Entonces va a comenzar a fabricar más cantidad aún de GH. Entonces va a crecer el tumor hipoficiario. Es por eso que este pegvisomant, esta sustancia, que es un agonista de receptor de GH, nunca se usa solo. Se usa acompañado siempre de análogos de somatostatina con octrótide, o incluso acompaña esa adyuvante a la cirugía. ¿Ok? Y radiación como última opción terapéutica, la radioterapia, que puede ser convencional o gamma knife, que es la radiocirugía. Muy bien, también, así como existe un exceso de hormona de crecimiento, también hay una deficiencia de hormona de crecimiento en el adulto. La deficiencia de hormona de crecimiento en el adulto ya tiene una incidencia de 1 a 10.000 por año y sube hasta 3 a 10.000 por año si se considera a los adultos que iniciaron este problema en la infancia o adolescencia. Puede ser aislada o estar asociado a otras deficiencias hipoficiarias, hipopituitarismo. Esto es como definición, disminución de la secreción de hormona de crecimiento conforme avanza la edad. Eso nos ocurre a todos, normalmente ocurre. Disminución también en la amplitud y duración de los pulsos secretorios de la hormona de crecimiento. Nos ocurre a todos. Por ende, si no tenemos mucha hormona de crecimiento, vamos a tener menos nivel de IGF-1, que es el efector de la hormona de crecimiento. Las causas pueden ser congénitas, defectos de estos factores de transcripción, defectos en el gen del receptor de GH, como lo hemos visto hace un momento, ¿ya? Síndrome de Prader-Willi, defectos estructurales en el cerebro, agenesia cuerpo calloso, displasia septo-óptica, síndrome silla turca vacía, holoprosencefalia, encefalocele, hidrocefalia, quiste aracnoideo, defectos faciales asociados a la línea media, incisivo único, labio central, paladar hendido. O también puede ser adquirido como un trauma perinatal, infecciones del sistema nervioso central, tumores hipotálamo hipoficiarios, adenoma hipoficiarios, craneofaringioma, quistes de la hendidura de Rathke, glioma, astrocitoma, que son tumores malignos, germinomas metastásicos. También enfermedades granulomatosas, histiocytosis de las células de Langerhans, sarcoidosis, tuberculosis, hipofisitis linfocítica, ¿no? Aquí estamos viendo esas 9I, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Irradiación craneal, cirugía. Y también hay una causa idiopática. Muy bien, las manifestaciones clínicas de esta deficiencia de hormona de crecimiento en el adulto nos causa trastornos psicológicos que van desde el ánimo depresivo, la fatiga, pobre motivación, insatisfacción, ansiedad, aislamiento, trastornos del sueño. También fuerza muscular disminuida. Si tenemos menos hormona de crecimiento, vamos a tener menos músculo. Entonces, si tenemos menos músculo, vamos a tener menos fuerza muscular.
obesidad abdominal, masa magra disminuida, otra vez, menos músculo, masa y densidad mineral ósea disminuida, disminución de la capacidad para el ejercicio físico por este motivo, función cardíaca disminuida, masa ventricular disminuida, hipohidrosis, extremidades frías. ¿A qué se parecen estos síntomas? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué personas se quejan de casi todo esto? Que están depresivos, siempre andan cansados, su motivación está en el suelo, insatisfechos, ansiosos, tienden a aislarse, no tienen mucha fuerza muscular, tienen menos densidad mineral ósea, es decir, tienen osteoporosis u osteopenia, ya no tienen tanta capacidad para el ejercicio físico, su función cardíaca está disminuida, sienten las extremidades frías, andan siempre con frío. ¿A qué se parece esto? ¿Al? Sí, pero no. Más se parece al envejecimiento. Por eso es que dicen que como con el paso del tiempo fabricamos menos hormona de crecimiento, eso sería un reloj de la vida. A más edad, menor cantidad de hormona de crecimiento. Y eso nos va diciendo. De hecho, hay mucha gente muy adinerada que se inyecta hormona de crecimiento. Más lo hacen los deportistas, ¿no? Pero también hay gente adinerada que lo hace por esto. De hecho, yo tengo un paciente en la clínica que lo hace. Otras manifestaciones de esta deficiencia es el IGF-1. Para cerrar ese tema, hay un grupo de científicos, eso lo he visto en Lancet hace poco, hay un grupo de científicos que dicen o que asumen que el envejecimiento es una enfermedad. Si es una enfermedad, debe tener un tratamiento. Así que las cosas van a cambiar de aquí a unos años. También otras manifestaciones de esta deficiencia, vemos IGF-1 disminuido, disminución en la densidad mineral ósea, aumento del colesterol total y LDL, disminución del flujo plasmático renal, disminución de la filtración glomerular y aumento de triglicéridos. Muy bien, el diagnóstico se hace con un test de estimulación con insulina. ¿Ya? Como les explicaba hace un momento, las hormonas contrarreguladoras van a responder ante hipoglucemia. ¿Ya? Si yo tengo glucosa baja, van a aumentar mis hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son? El glucagón, ¿qué más? Hormona de crecimiento, ¿qué más? Cortisol, adrenalina, catecolaminas, ¿ya? Esas van a aumentar. Entonces, si yo me inyecto insulina y me baja el azúcar, entonces por ende tendría que aumentarme la hormona de crecimiento. Es positivo si la GH aumenta menos de 5 a los 30-60 minutos. Es negativo, es decir, el paciente sano, si la GH aumenta más de 5 nanogramos por decilitro a los 30-60 minutos. ¿Sí? Es decir, si una persona que tiene hipoglucemia y su GH no aumenta de forma adecuada, es porque tiene deficiencia de hormona de crecimiento en el adulto. El tratamiento es con hormona de crecimiento subcutánea a dosis baja en relación a los niños. Puede ser diario o interdiario. El eje de la prolactina, miren, esto es la hipófisis, otra vez, la hipófisis anterior. El hipotálamo secreta una sustancia que impide la fabricación de prolactina. ¿Cómo se llama esa sustancia? Dopamina. ¿Ya? Dopamina. La dopamina hace que no se produzca prolactina. El hipotálamo normalmente está deteniendo la producción de prolactina. Siempre está enviándole dopamina para que no se produzca prolactina. Pero pueden haber sustancias, por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina, que es el TRH, la oxitocina y el péptido intestinal vasoactivo que se produce en el hipotálamo, que pueden aumentar la producción de prolactina. Eso ya lo vamos a ver más adelante. La prolactina sirve para que en la mama se produzca tanto tejido mamario como leche. Existen otros efectos que todavía están en boga. Hiperprolactinemia es el desorden endocrino más común del eje hipotálamo-hipofisiario. ¿Ya? Produce hipogonadismos secundarios, es decir, FSH y LH bajos, probablemente por compresión. Generalmente la prolactina es un tumor hipofisiario, tiende a crecer y puede aplastar las zonas o puede comprometer las zonas que producen FSH-LH.
es más frecuente en mujeres, tiene una prevalencia de 9 al 17% en mujeres con alteraciones reproductivas, 10% en mujeres con amenorrea secundaria, 17% en mujeres con síndrome del ovario poliquístico. ¿Ya? Entonces vamos a ver hasta en 17% de asociación del ovario poliquístico con hiperprolactinemia. Se presenta amenorrea y galactorrea juntas en el 30 al 40% de mujeres con hiperprolactinemia. Muy bien, esto es importantísimo, ¿ya? Las causas que nos llevan a hiperprolactinemia. Hay causas fisiológicas, como por ejemplo el embarazo, el estrés físico y emocional, el ejercicio, la estimulación de la pared torácica. Como les comentaba la vez pasada, tenía un paciente, un travesti que lo habían operado de la mama, se había puesto, ¿no? Se había puesto senos, y esta persona fue al consultorio a las 2 semanas porque luego de la cirugía notó la aparición de leche. Bueno, llegó muy contento, ¿no? Y de verdad que no entendía mucho su caso. Entonces le pedí que se haga una prueba de prolactina y vino con la prolactina muy alta. Vino los dos al día siguiente con la prolactina muy alta. Muy alta, estaba en rango de 150, 180, ¿no? La prolactina normalmente en mujeres está entre 15 y 25. ¿Ya? Y esta persona vino con un valor 4 veces encima del normal o 5 veces encima del normal. Entonces era por eso, por la cirugía, la estimulación que le habían hecho en esa zona, le había ocasionado un aumento de producción de prolactina. Entonces usamos agonistas dopaminérgicos, se detuvo la producción de prolactina. Muy bien, otras condiciones hipotálamo hipoficiarias son el trauma craneal, radiación del cráneo, enfermedades infiltrativas del hipotálamo o tumores grandes que estén comprimiendo el tallo hipotálamo hipoficiario, tumores no funcionantes que estén aplastando ese tallo. ¿Para qué es importante el tallo en la prolactina? Como les explicaba, el hipotálamo siempre está fabricando dopamina y le envía a la hipófisis anterior para que no se produzca prolactina. Pero si yo corto este tallo con un tumor, entonces no va a llegar dopamina, entonces la prolactina se va a producir la que quiera, ¿no? La cantidad que quiera. Y también la hipofisitis linfocítica. Condiciones médicas, el hipotiroidismo primario puede producir hiperprolactinemia. De hecho, uno de los síntomas de hipotiroidismo es galactorrea. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Acá está. El TRH. Muy bien. En el hipotiroidismo primario aumenta la producción de TSH. Y la TSH se aumenta por efecto del TRH. Y el TRH puede ser un estimulante de la producción de prolactina. Por eso es que en el hipotiroidismo primario podemos ver hiperprolactinemia. Otra condición médica es la falla renal y la falla hepática, porque no se depura de forma adecuada la prolactina, entonces se mantiene más tiempo en la sangre. Y esto es muy importante. Una de las principales causas de hiperprolactinemia es fármacos, medicaciones, como por ejemplo los principales antipsicóticos. Si alguien quiere hacer psiquiatría acá, por favor, esto que le quede claro, porque allá en el hospital me mandan interconsultas a cada rato los psiquiatras, ¿ya? Paciente tal, con cuadro de psicosis, no sé qué, o depresión psicótica, está tomando risperidona, está tomando loperidol, tiene galactorrea, descartada el prolactinoma. No. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienen la característica de ser antidopaminérgicos. Y si bloquean la dopamina, ¿para qué servía la dopamina en la prolactina? ¿Para qué servía? Para impedir la producción de prolactina. Pero si yo le estoy quitando dopamina, entonces se produce más prolactina. Entonces, el tratamiento sería disminuir sus dosis o, si es que no es molestoso y la persona necesita de estos antipsicóticos, obviamente puede seguir con el tratamiento, con la educación adecuada. Obviamente los pacientes psiquiátricos son especiales, muy especiales. Antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina e inhibidores de la monoaminoxidasa. Esos fármacos no hay en el Perú, pero los tricíclicos sí hay. ¿Conocen alguno? Amitriptilina, ¿no? Es muy barato, se usa bastante.
Sobre todo nosotros lo vamos a usar en el tratamiento de la neuropatía por diabetes. Antihipertensivos como metildopa, reserpina, que no hay en el Perú, y verapamilo sí hay, pero metildopa sí lo ocasiona. Gastrointestinales, metoclopramida, todo el mundo recetamos primperan o metoclopramida. La persona tiene dispepsia o reflujo, tómese el primperan y le puede llevar a hiperprolactinemia. Otros, cocaína, opiáceos, estrógenos, mujeres que están tomando anticonceptivos que contienen estrógenos, inhibidores de proteasa para las personas que están en tratamiento antirretroviral. Causas de hiperprolactinemia, ¿ya? Tumores hipoficiarios, idiopáticas con menstruación, idiopáticas con amenorrea, síndrome de Chiari-Frommel, fármacos tranquilizantes como los estamos viendo en su momento, anticonceptivos y el hipotiroidismo.